Entonces decíamos que el movimiento de la clase pasada era el movimiento rectilíneo uniforme. En esta clase vamos a ver otro tipo de movimiento rectilíneo, que es el uniforme acelerado. Entonces, movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Tiene las mismas características que el movimiento rectilíneo pasado. Decíamos, tiene las mismas características del movimiento rectilíneo pasado, pero se le agrega una nueva característica muy importante y es que ya tiene aceleración, ya viene acelerado. Es decir, el cambio de la velocidad en este movimiento varía linealmente. En el pasado no había aceleración, la velocidad siempre era la misma. En este agregamos aceleración, por tanto la velocidad va aumentando linealmente o va disminuyendo linealmente. Bien, vamos a hacer entonces aquí, vamos a observar la presentación que tengo para ustedes. Bien, entonces, estos son los movimientos rectilíneos. Después vamos a hacer un poquito de énfasis en caída libre, que ya lo vimos, hicimos una introducción en el periodo pasado de caída libre. Resulta que caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, si entendemos bien este movimiento, prácticamente ya entendimos la caída libre. Bien, entonces, ¿qué es un movimiento rectilíneo? Vimos las características para que fuera un movimiento rectilíneo, ¿verdad? Entonces debe cumplir las siguientes propiedades. Que cambie su posición al avanzar el tiempo, es decir, que se esté moviendo. Obviamente se tiene que mover para ser considerado un movimiento rectilíneo, porque dice movimiento rectilíneo. Movimiento se tiene que estar moviendo, pero no se tiene que estar moviendo como el desee, debe cumplir unas características. Ya las vamos a ver. Y la otra característica importante es que su trayectoria, el camino, la ruta que sigue es una línea recta. Es decir, si usted mira un problema de física donde un móvil, un objeto se esté moviendo y no sea una línea recta, no lo podemos atacar con las ecuaciones del movimiento rectilíneo. Tenemos que hacer otra cosa. Pero si usted mira un problema de un carro o algo que está cayendo, que su movimiento es en línea recta, piense siempre en estas ecuaciones del movimiento rectilíneo. Entonces, dos características importantes: que se esté moviendo y que se mueva en una línea recta. De arriba hacia abajo, izquierda a derecha, como sea, pero en una línea recta. ¿Ok? Entonces, ahí hay un ejemplo: un coche en un tramo recto de una autopista, el ascensor de un edificio o un corredor de 100 metros lisos. Esos son ejemplos de movimientos rectilíneos. Pero fíjense que no estamos hablando de uniformes, solo de movimiento rectilíneo. O sea, movimiento rectilíneo es todo objeto que se mueve en una línea recta. Entonces pasamos al primer movimiento rectilíneo. El primer movimiento rectilíneo es el movimiento rectilíneo uniforme, lo mirábamos en la clase pasada. La principal característica de este movimiento rectilíneo uniforme es que su velocidad es constante, nunca cambia, es decir, no va a encontrar una velocidad inicial y una velocidad final, va a encontrar simplemente una velocidad. Y eso es un movimiento rectilíneo uniforme. Es un objeto que se esté moviendo en una línea cuya velocidad siempre es la misma, es decir, su velocidad es constante. A eso llamamos un movimiento rectilíneo uniforme. Claro, si tiene la misma velocidad, quiere decir que va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Entonces, por ejemplo, aquí miramos, observen aquí, voy a ver si me sirve el lapicito. Profe, A ver si me sirve el lapicito. Señora, ¿quién me habla? Natalie. Natalie, dime. Profe, es que no me había podido conectar porque desde esta mañana tengo fallas del internet porque se había ido la luz y pues no me llegan ni los mensajes ni nada y pues por eso se me dificultó conectarme. Dale, Natalie, no hay problema. Esta clase está siendo grabada, va a ser subida al canal de YouTube del colegio y puedes mirar la sección que te perdiste. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, profe. Dale, préstale mucha atención a lo que viene. Entonces, miremos aquí el ciclista. ¿Por qué es así viendo la imagen, por qué sabemos que es un movimiento rectilíneo uniforme? Entonces, primero se está moviendo, perfecto, hay movimiento. ¿Por qué sé que es rectilíneo? Porque se lo está haciendo en una línea recta, perfecto. ¿Por qué sé que es uniforme? Pilas que son tres características: que se mueve,
dimensión de este ciclista. Profe, Sí, que en le está esta escuchando distancia. trabajo. Sí, muchachos. Por eso se está grabando la clase para que la vuelvan a ver en YouTube. ¿Listo? Entonces, miren esta distancia. Ahora miren esta distancia. Ahora miren esta distancia. ¿Qué está pasando con esa distancia? Con esas distancias. ¿Varían? Si las distancias Son iguales. varían, Son iguales. siempre son iguales. Exacto. Fíjese que la distancia de esta posición a esta posición es la misma de esta posición a esta posición. Es la misma, es la misma, es la misma. Y no solo es la misma, sino en el mismo tiempo. ¿Qué tiempo pasó de la posición 1 a la posición 2? ¿Cuánto tiempo ha pasado? 2 segundos. Ese es que no Un muestra ese segundo, reloj. un segundo. ¿Un segundo? Está avanzando en segundo, cada vez Claro, entonces, que acelera. Avanza 1 metro por segundo. claro, avanza. Entonces ahí nos dice, imagínate pedaleando en tu bicicleta a un ritmo constante en un segundo. Recorres 1 metro en 2 segundos, 2 metros y así sucesivamente. Aquí, conclusión. Recorro distancias iguales en tiempos iguales. Esta distancia, que es la misma que esta, la recorrió en el mismo tiempo, sea 1 segundo, sea 2 segundos, sea 1 hora, no importa el tiempo, lo que importa es que sea el mismo tiempo para recorrer la misma distancia. La principal característica del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, recapitulo. ¿Qué es un movimiento rectilíneo uniforme? Entonces, divida el nombre. El nombre está compuesto por 3 palabras: movimiento, rectilíneo y uniforme. Entonces, repito, movimiento, que se esté moviendo. Así de sencillo. Rectilíneo, que se esté moviendo en una línea recta. Uniforme, que se esté moviendo en una línea recta y que su velocidad siempre sea la misma. Perfecto. Dicho eso, entonces, aquí están las características, resumidas en un pequeño mapa mental o mapa conceptual. Yo también borro esto. Listo, ahí están las características resumidas. ¿Qué nos dice? Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme, estas son las siglas, no lo vayan a olvidar. Estas son las siglas MRU en mayúscula. No lo olviden. A veces cuando yo les diga MRU es para evitar decir movimiento rectilíneo uniforme. MRU me estoy refiriendo a eso. ¿Listo? Entonces, fíjense, el MRU cambia su posición al variar el tiempo, su trayectoria es una línea recta y su velocidad es constante. Ahí están las 3 principales características. Cambia su posición, es decir, se está moviendo, la trayectoria es una línea recta y su velocidad es constante. Entonces teníamos el ejemplo. Fíjense aquí qué es lo importante. Esta gráfica que viene es muy importante. Fíjense en esta gráfica. ¿Qué nos está diciendo esa gráfica? Aquí tenemos en este eje, esto, tenemos la distancia y aquí tenemos el tiempo. Tenemos que comprender cómo leer esta gráfica. Entonces, mire, ¿qué me está diciendo esa gráfica? Que la bicicleta parte ¿de dónde? De 0 metros. Exactamente. Como empecé mi medición en ese instante cero, en el instante cero, entonces arrancó de 0 metros. ¿Qué me está diciendo? Pasó 1 segundo. Un segundo. Avanza 1 metro. Exactamente. Alzo mi mirada hacia la gráfica y luego voy hacia el eje Y. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo. Avanzo 1 segundo, alzo mi mirada hacia la gráfica y cuando llegue a la gráfica proyecto ahora hacia el eje Y y miro qué número hay en el eje Y. ¿Qué número hay en el eje Y? 1. Perfecto. Entonces, conclusión. Avancé 1 segundo y la bicicleta avanzó 1 metro. Sigamos. Avancé otro segundo. Mi bicicleta avanzó 2 metros. Avancé otro segundo, es decir, llevo 3 segundos. Mi bicicleta ha avanzado en total 3 metros. Y así sucesivamente. 4 segundos, avanzado 4 segundos. Fíjense que cada segundo avanza 1 metro. ¿Por qué digo esto? Puede pasar
que en el primer segundo haya avanzado 1 metro. Luego, que en el segundo segundo ya no haya avanzado 1 metro, sino haya avanzado 2 metros. Es decir, 3 metros más. Pero En 2 segundos ha avanzado 3 Entonces no metros. entonces sería ya no sería movimiento. un uniforme, ¿no? Porque entonces sería con Correcto. una velocidad, con una... Exactamente, para allá iba. Entonces, ese es el punto. Lo que quiero que miren es que el uniforme es muy sencillo porque siempre cambia igual. Eso geométricamente, ¿qué es? Una línea recta, como lo estamos viendo, o una función lineal. Geométricamente, para decir que el cambio es uniforme, geométricamente estamos hablando de una función lineal, como lo mostramos ahí en la gráfica. Perfecto. Muy bien. Vamos a avanzar. Listo. Ahora fíjense en esta gráfica. ¿Por qué esta gráfica está así? Y no está como la otra. Porque no avanzó y no y solo corrió tiempo. Mantuvo siempre en la misma Entonces Juancho nos posición. dijo. Entonces, muy bien, Fabián. Entonces, Juancho nos dijo por qué no avanzó y se quedó ahí en 1 metro, ¿cierto? Fabián dijo que se quedó en la misma posición. ¿Alguien más tiene otra observación? Porque su velocidad siempre fue la misma. Muchas gracias, Tatiana. Y Tatiana tiene toda la razón. ¿Por qué Juancho y Fabián estaban equivocados? Porque esta gráfica ya no es de posición. Fíjense. Entonces, este ejemplo me sirve. Antes de empezar a leer la gráfica, primero debo mirar los rótulos de la gráfica. Profe, ¿qué es eso de los rótulos de la gráfica? Esto que estoy señalando. Es lo que me describe qué hay en esa gráfica. ¿Qué hay en esa gráfica? Ya entendí que estaba hablando ya de la velocidad y no de los metros. Exactamente. Por eso tenemos que aprender a fijarnos bien en la gráfica. Esta gráfica me está mostrando cómo cambia ahora qué. La velocidad, no la posición. Ahora, ¿cómo cambia la velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme respecto al tiempo? Entonces, Tatiana nos decía que permanecía constante. ¿Tiene eso sentido? ¿Que la velocidad siempre sea la misma? Sí, señor. Por eso es uniforme. Claro, claro. De hecho, esa es la característica del movimiento uniforme, que su velocidad siempre sea la misma. Geométricamente, ¿qué quiere decir eso en un plano cartesiano? No entendí la pregunta, profe. ¿La puede repetir otra vez, por favor? Geométrica, que la velocidad sea constante en el movimiento rectilíneo uniforme, que es su principal característica. Geométricamente, ¿cómo se puede expresar en un plano cartesiano? De velocidad en función del tiempo. Que la gráfica va a representarse siempre como una recta horizontal. Perfecto, Tatiana. Muy bien. Entonces, Tatiana dice como una recta horizontal. También se llama como una constante, una función constante. O recta horizontal. Muy bien, Tatiana. Te felicito. Exactamente. Conclusión. En un movimiento rectilíneo uniforme tienes 3 características: que se mueve, que lo hace en una línea recta y que su velocidad siempre es constante. No por raticos, no. Siempre va a ser constante. La lectura de la gráfica de posición versus tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme siempre va a ser una función lineal, no constante, como la que miramos en el ejemplo anterior, y cuya gráfica de la velocidad en función del tiempo siempre va a ser una línea horizontal. Siempre va a ser una línea horizontal porque su velocidad es constante, su velocidad no varía. Bien. Entonces seguimos. Ahora, ¿cuál es la diferencia del movimiento rectilíneo uniforme acelerado con el movimiento rectilíneo uniforme? Los dos se mueven, perfecto. Los dos lo hacen en línea recta, perfecto. Uniforme acelerado, ¿cuál será la diferencia con uniforme? Que pues la velocidad varía. Correcto. Juancho tiene toda la razón, que la velocidad varía. Pero podemos decir algo más. ¿Varía cómo? Porque puede variar de muchas maneras. Varía que pueda parar, adelantar, frenar. Muy bien, Juancho. Que de vez en cuando se mantiene y de vez en cuando acelera. ¿Qué nos dice Barragán? No escucho. Entonces, nos decían que puede parar, acelerar, arrancar, frenar y demás. Pues muchachos,
Sí y no. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad era constante. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración es constante, porque ya hay aceleración. En el uniforme no hay aceleración. En el uniformemente acelerado, pues ya hay aceleración, su nombre lo dice. Pero esta aceleración, mucha atención, esta aceleración es constante. Mucho cuidado con esto. ¿Qué quiere decir que la aceleración sea constante? Recuerden que la aceleración es el cambio de velocidad. Entonces, si la aceleración es constante, quiere decir que su velocidad varía en intervalos de tiempo iguales. Es decir, en un segundo, vamos a poner un ejemplo. Un automóvil arranca con aceleración constante. En un segundo tiene una velocidad de 10 metros por segundo. En el otro segundo tiene una velocidad de 20 metros por segundo. En el otro segundo tiene una velocidad de 30 metros por segundo. En el otro segundo tiene una velocidad de 40 metros por segundo. ¿Qué está pasando ahí con la velocidad? Es constante. Aumenta, ¿no? ¿La velocidad es constante? Aumenta constantemente. Porque pues siempre Exactamente. está aumentando la misma, o sea, siempre hace la misma aceleración de 10 en 10 por segundo. Bien, entonces ya están empezando a tener la idea. Lo están diciendo de forma incorrecta, pero ya están empezando a tener la idea. Pues la Entonces, al principio, velocidad depende de la aceleración, ¿no? muy bien, Natalia, claro. Entonces, por ejemplo, Juancho nos decía al principio que frena, arranca más despacio, más rápido. Y fíjese que no está pasando eso, Juancho. Aquí la velocidad arrancó, como nos muestra la imagen, arrancó el ciclista en algún momento frenó, volvió a arrancar o lo hizo más rápido o más despacio. No, así no está variando. ¿Cómo está variando? Que en cada segundo va claro, su velocidad cada segundo aumenta, es que recorre, va a aumentar muchísimo más. Entonces, esa imagen es crucial. Fíjese, ¿qué está pasando cada segundo? En esa imagen que tenemos abajo de la diapositiva. Aquí. Mire esta distancia en el primer segundo. Perfecto. Ahora miren esta distancia en el segundo segundo. Perfecto. Ahora miren esta distancia en el tercer segundo. ¿Qué está pasando con la distancia? Está aumentando. Va aumentando. Pero la velocidad también va aumentando, ¿recuerdan? Entonces, por ejemplo, aquí lleva 10 kilómetros por hora. Aquí lleva O 20 sea, kilómetros velocidad por por hora. tiempo predeterminado. Bien, Fabiancho. Entonces, fíjense, aquí en este instante, el ciclista lleva 10 kilómetros por hora, o 10 metros por hora. O bueno, dejémoslo en kilómetros por hora. 10 kilómetros por hora. Aquí llevamos 20 kilómetros por hora. Aquí llevamos 30 kilómetros por hora. Y aquí llevamos 40 kilómetros por hora. Ahí vemos fácilmente que la velocidad va aumentando en intervalos iguales, de 10 en 10. De 10 en 10. Pregunta, ¿la distancia va aumentando en intervalos iguales? Sí, no. Sí, va aumentando de 10 en 10. La distancia va no aumentando en porque, intervalos iguales. aumenta la distancia. No aumenta la distancia porque pues como miran que entre la distancia entre el primer ciclista y el segundo y el tercero no es la misma. Por eso, muy bien. Pero, a ver, repito, la velocidad va aumentando de 10 en 10. ¿Hasta ahí todos claro? O sea, la velocidad va aumentando en intervalos iguales. ¿La distancia va aumentando en intervalos iguales? No, porque cada vez recorre más. Claro, exactamente. Entonces, Entre más velocidad, esta más distancia. Exactamente. Entonces, esta gráfica nos está mostrando lo siguiente. Mucha atención. Nos está mostrando primero que la aceleración es igual a una constante. Es decir, que la aceleración es constante, la aceleración no varía. ¿Listo? Me está mostrando que la velocidad, mucha atención con esto, va variando de 10 en 10, en este ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Mucho cuidado.
Esto es una K. Y la distancia, presten mucha atención, le voy a simbolizar como X. ¿Qué está pasando con la distancia? Mucha atención. Aquí ya empecemos a entender algo. Kilómetros La por metro aceleración, por tiempo al cuadrado. esta K es una constante. Es como para no dejar solita la T. Es un número cualquiera, una constante. Más adelantico vamos a estudiar bien las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero esta acá es como para que la T no quede solita, le llaman una constante de proporcionalidad. Pero lo importante aquí es que miren que la aceleración es constante. Es un número fijo, como la gravedad. La gravedad es una aceleración y la gravedad siempre es lo mismo. La gravedad nunca cambia. La velocidad está cambiando en intervalos iguales, es decir, es una función lineal. Es lineal. Y la distancia o la posición lo está haciendo ¿de qué manera, Natalia? Pues según entiendo, es el doble de lo que recorre la velocidad. Bueno, recorre no, sino lo que hace la velocidad. No te escuché, vuelvo a preguntar. La posición o la distancia, ¿de qué manera está cambiando? Fijemos que la aceleración es constante, la velocidad linealmente, y la posición, ¿cómo está variando? Pues lo mismo, ¿no? Va lineal, va constante también, pero esta va al cuadrado. Correcto, cuadrática, muy bien. Entonces, de una manera cuadrática. Eso no lo tenemos que aprender de memoria. Entonces, este gráfico, fíjese que esta distancia es mucho más cortica que esta, y a su vez esta es mucho más cortica de esta, y a su vez esta va a ser mucho más cortica que la que viene en el otro segundo. La distancia va aumentando cuadráticamente, cada vez mucho más. Mientras que la velocidad lo va haciendo lineal, 10, 20, 30, 40, linealmente. Y la constante es la aceleración. Conclusión, en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración siempre es constante, la velocidad va variando de manera lineal y la posición va variando de manera cuadrática. Profe, ¿cuáles son las ecuaciones? ¿Cómo puedo empezar a hacer ejercicios del movimiento que es caída libre y este movimiento? Sin embargo, vamos a verlo de nuevo. Entonces, aquí están las características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cambia su posición al variar el tiempo, su trayectoria es una línea recta. Hasta ahí parece el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Dónde empieza a variar? Que su velocidad ya no es constante. Ahora aquí su velocidad varía también con el tiempo. Y tiene una aceleración que es constante. Entonces, primera aquí, se las voy a mostrarle esta ecuación aquí en Excel para que quede mejor. Entonces, tenemos que la primera ecuación es la siguiente. Entonces, miremos esta ecuación. Primera ecuación.
Perfecto. Ahí tenemos nuestra primera ecuación. Vamos a correrla. Ahí, perfecto. Entonces, miremosla. ¿Qué está diciendo? Mucha atención. X. Vamos a ver si podemos hacer aquí una cosa. Entonces, donde X, ¿qué va a ser? X va a ser la posición. X inicial, ¿qué va a ser? ¿Esto qué va a ser? Esto va a ser, atención con esto, la posición inicial. ¿Esto qué va a ser? La velocidad inicial. ¿Por qué sí podemos hablar aquí de una velocidad inicial y no de una velocidad inicial en el movimiento rectilíneo uniforme? Porque aquí sí. ¿Esa no es la ecuación de caída libre, profe? Exacto, entonces para allá iba. Gracias por la observación. Entonces, ¿qué será esto? El tiempo. Y nos falta un dato. ¿Cuál es? Final. En la ecuación aparece una La velocidad final. aceleración. Correcto, nos falta la aceleración. Donde A es la aceleración. Yo sé que aceleración lleva tilde en la O, pero vamos a ahorrar tiempo. Y aquí tenemos. Entonces, muy bien, ahí tenemos nuestra ecuación. Vamos a estudiarlo con detenimiento. Primera ecuación. ¿Qué ecuación es esa? Profe, esa ecuación es la ecuación de posición. Colocarlo aquí. Ecuación de posición. Yo sé que posición lleva tilde en la O. Ahí está. Listo. Ahora sí estudiamos. Ahí tenemos. Miren cómo estoy manejando el editor de ecuaciones de Word para que ustedes lo hagan. Bien, entonces, X distancia. Eso me está diciendo que yo puedo hallar la posición de cualquier partícula conociendo su posición inicial, su velocidad inicial, su aceleración y qué pasa con el tiempo. Entonces, fíjense lo que les voy a decir. Yo puedo conocer la posición de una partícula en cualquier instante de tiempo si conozco su posición inicial, su velocidad inicial y su aceleración. Profe, ¿y el tiempo qué? Claro, el tiempo lo dije al principio, escuchen bien. Yo puedo conocer la posición de cualquier móvil en cualquier instante de tiempo si conozco su posición inicial, su velocidad inicial y su aceleración. O sea, no importa no importa el tiempo o algo así. Claro, el tiempo, pero le digo, escuchen bien lo que digo al principio. Yo puedo conocer la posición de un móvil en cualquier instante de primero que nombre es el tiempo. Necesito el tiempo, la posición inicial, la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo en el que quiero, porque es que aquí el que está variando, ¿quién es? ¿La posición inicial varía? No, la posición inicial es constante. De donde salió, salió. El tiempo y la aceleración, ¿no? Entonces vamos para allá. Entonces, ¿la posición inicial varía? No, porque la posición inicial es donde arranqué y eso no lo mueve nadie. Y ahí arranqué y es constante. ¿La velocidad inicial? No, porque esa fue mi velocidad con la que inicié y ya quedó así. ¿La aceleración varía? No, porque esa es la característica del movimiento. Por eso se llama, si no el nombre sería movimiento rectilíneo acelerado. Pero no es así. ¿Cómo se llama? Movimiento rectilíneo
uniformemente acelerado. ¿Qué quiere decir uniformemente acelerado? Que la aceleración no varía, que la aceleración es constante. Entonces, ¿qué son constantes aquí? La posición inicial, la velocidad inicial, la aceleración. ¿Qué es lo que está variando? Tiempo. Correcto, el tiempo. Entonces se dice que en esa ecuación de posición, la posición está en función del tiempo. Y esa es la primera ecuación con la que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué le tienen que dar a usted? Le tienen que dar una posición inicial. Escuchen muy bien lo que les voy a decir. Regularmente esta posición inicial, regularmente, escuchen bien, esta posición inicial casi siempre vale ¿cuánto? ¿Cero? 0. Correcto, casi siempre vale 0. Lo que quiere decir que a veces no se pone en esta ecuación. A veces esta ecuación se presenta así. Y esa es la ecuación de caída libre. Si cambiamos A por G, es la ecuación de caída libre. Por eso regularmente esta ecuación aparece así, porque casi siempre empezamos a estudiar el movimiento cuando la posición inicial es 0. Vamos a dejarlo así sin la posición inicial, tal cual está. Entonces necesito la velocidad inicial y la aceleración para conocer. Con eso podemos inventarnos un problema. Vamos a ver si nos inventamos aquí un problema. Entonces, encontrar la posición de un automóvil si sabemos que se desplaza con una aceleración de 3 metros por segundo. Entonces, encontrar la posición de un automóvil si sabemos que se desplaza con una aceleración de 3 metros por segundo y arrancó con una velocidad inicial de... Natalie, dame una velocidad inicial. 5. De 5 metros cada segundo, ¿cierto, Natalie? Señor. Perfecto, entonces miren cómo nos estamos inventando el problema. ¿Qué necesitamos para encontrar la posición del automóvil? Una velocidad inicial, ¿ya la dimos? Sí. Claro, mírela acá. ¿Qué necesitamos? Una aceleración, ¿ya la dimos? Claro, aquí la tenemos. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué nos hace falta? El tiempo, ¿no? El tiempo. El tiempo. Pero ¿cómo configuramos el tiempo? ¿Cómo metemos el tiempo ahí en ese problema? Para que quede bien expresado, quede bien. ¿Podría ser cuál es su posición a los 5 segundos? Me están entrando unas llamadas. Bien. Entonces, ¿cómo metemos el tiempo ahí? Quedaría bien si yo coloco tras la posición del automóvil y sabemos que se desplaza con una aceleración de 3 metros por segundo. Ay, aquí, disculpen, la aceleración no se mide así. Recuerden que la aceleración se mide ¿Kilómetros por hora? no, segundo cuadrado. Entonces, encontrar la posición del automóvil si sabemos que se desplaza con una aceleración de 3 metros cada segundo al cuadrado y arrancó, tilde en la O, y arrancó con una velocidad inicial de 5 metros. ¿Cómo metemos el tiempo para que quede bien escrito la oración? ¿Quién me ayuda? O sea, necesitamos meter un... Pensaron, ¿no? Señor, ¿Cuál es la, ay, a mí me olvida cómo es, cuál es la X? ¿Qué es lo que necesitamos hallar, profe? ¿Cuál es su el ¿Cuál tiempo. es ¿Cómo la metemos el tiempo? posición al haber transcurrido 5 segundos? Exacto. Muy bien, Duarte. Tal cual. Entonces, encontrar la posición de un automóvil
al transcurrir encontrar la posición de un automóvil al transcurrir, no sé, digamos 12 segundos. 12 segundos. Miren cómo manejo el editor de ecuaciones. Ustedes lo tengan presente. Claro, ya tengo mi tiempo, míralo acá. ¿Por qué hago estos ejercicios así? Para que ustedes cuando lean un problema sepan cómo están los datos distribuidos en el problema. Aquí yo me lo inventé. Mire, ya tengo mi tiempo, ya tengo mi aceleración y ya tengo mi velocidad inicial. Ya con eso puedo hallar la posición. Profe, ¿cómo hallamos la posición? Vamos, cogemos la ecuación que nos da la posición y hacemos lo siguiente. Listo, empiezo. ¿Cuál es la velocidad inicial? 5 metros sobre segundos. 5. Correcto, entonces reemplazo. 5 metros cada segundo. Perfecto. Siguiente. Por. ¿Cuál es el tiempo? En sí se 12 segundos. Necesitamos Bien, entonces, muchachos, se calcula porque es que le están entrando varias llamadas. Eso, pero bueno, entonces, cojo la ecuación y empiezo a reemplazar los valores. Listo. Velocidad inicial ya lo reemplacé. Por tiempo. ¿Cuál es el tiempo que me dio el problema? 12 segundos. 12 segundos. ¿En qué tiempo? 12 segundos, correcto. Aquí, fíjense que aparece más o menos. ¿Cuál utilizo? Más o menos. ¿Cuándo utilizo el más y cuándo utilizo el Más menos? porque va aumentando la velocidad. Entonces, muy bien, entonces lean el problema. Según el problema, ese automóvil, ¿la velocidad va subiendo o la velocidad va disminuyendo? Muchachos, espérenme en un momento. Regálenme un segundo. 317, 863, 26, 68. Si puedo, lo marca o lo escribe y me dice que si una clase que me regale 10 minutos. Gracias. Listo, muchachos, ¿me escuchan? Perfecto, entonces, utilizo el más o el menos. Según el problema como está escrito, piensen, ¿ese automóvil, su velocidad va aumentando? Es decir, ¿se está acelerando o se está frenando? Su velocidad va disminuyendo, según el problema como está planteado. Aumentando y disminuyendo su velocidad. Dime, Natalie. Está acelerando, ¿no? Se está acelerando. Entonces utilizo el más o el menos. El más. más. Correcto, correcto. Entonces utilizo el más. ¿Listo? Para que quede claro cuándo utilizar el más, cuándo utilizar el menos. Primero deben entender, leer muy bien el problema para saber, esto se está acelerando, entonces el más. No, esto se está frenando o está perdiendo velocidad, entonces el menos. Listo. Un medio queda así. La aceleración, me están dando la aceleración en el problema. Cuadrado. Entonces, pilas aquí con esto, muchachos. El manejo de paréntesis es primordial acá. Entonces, el tiempo que me están dando es 12 segundos. Perfecto, ya reemplacé en mi ecuación. Ya con eso puedo hallar mi posición. ¿Qué me dará ese valor? ¿Cuánto me dará eso? Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la calculadora, escuchen muy bien, y coloco 5, me olvido de las unidades, es decir, de los metros por segundo, de los metros por segundo cuadrados, de los segundos. Solo me importa la parte numérica. Entonces, comienzo. 5 por 12 más un medio, utilicen la fracción, más un medio por 3 por, abren paréntesis, 12, cierran paréntesis y ese paréntesis lo elevan al cuadrado. Y van a encontrar que le va a dar, ¿qué número? 276. 276, ¿qué? Estamos hablando de una posición.
¿Cuál es la unidad? Metros, ¿Metros? segundos. Metros. Sobre Metros, segundo. metros. No, porque eso es una velocidad, Juancho. Ah, ok, sí, sí. Estamos hablando de posición, o sea que al final va a ser metros. Pues más tarde hacemos, o en otra clase hacemos el ejercicio de cómo se cancelan las unidades y me va a quedar solo metros. Por el momento, como sabemos que es una posición, me va a quedar metros. Conclusión. Entonces, volvamos a leer nuestro problema y damos respuesta. Encontrar la posición de un automóvil al transcurrir 12 segundos y sabemos que se desplaza con una aceleración de 3 metros cada segundo cuadrado y arrancó con una velocidad inicial de 5 metros por segundo. Conclusión. Como me están dando esos datos y se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, utilizo la ecuación de posición del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, reemplazo los datos que me están dando y me apareció la respuesta. Conclusión. ¿En qué posición se encuentra ese automóvil cuando pasaron 12 segundos? 276 metros. Claro, Profe, está profe, una pregunta. 276 metros. Señor. Uno lo puede poner así cuando se nos ponga, por ejemplo, a hacer actividades o toca hacerlo paso por paso. Porque usted hace poner paso por paso o solamente poner eso en la calculadora. Bueno, muchachos, aquí pues prácticamente hice el paso a paso. Lo que pasa es que como estoy explicando en video, pero ustedes sí tienen que tratar de hacer. Yo aquí me salté algunos pasos pequeñitos, ¿sí? Como algunos cálculos, algunas cancelaciones y demás. Ustedes tienen que hacer el paso a paso. Aquí porque lo estoy explicando y porque yo sé que sé de la temática, pero cuando yo voy a calificar, yo tengo que saber que usted sabe todo el paso a paso. Es lo que voy a calificar, no solo la respuesta. Porque muy probablemente muchos ejercicios lo encuentren en internet y encuentren la respuesta de una o en un libro, en el solucionario. No me interesa, lo que me interesa es el paso a paso y es lo que califico. Por ejemplo, este ejercicio me lo inventé aquí. Ustedes se dieron cuenta que me lo inventé en vivo y en directo. Muchos ejercicios van a ser así inventados y lo que me importa es el paso a paso. Yo les recomiendo que lo hagan en el editor de ecuaciones de Word porque se mira ordenadito y demás. Mira bien presentado, mira bien bonito. Yo les recomiendo que utilicen el editor de ecuaciones. ¿Listo? Conclusión. Respondí. ¿Y qué van a colocar al final? Miren acá. Respuesta. Al transcurrir 12 metros. Al transcurrir 12 segundos. Muy bien. La posición del automóvil al transcurrir 12 segundos es de 276 metros. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay ejercicios de dos tipos. El primer tipo de ejercicios, como el que expliqué, donde los datos me los reemplazan explícitos, problemas explícitos también. ¿Qué quiere decir eso implícitos? Por ejemplo, si yo no hubiera colocado aquí velocidad inicial, si no hubiera colocado, por ejemplo, encontrar la posición del automóvil al transcurrir 12 segundos, si sabemos que arrancó del reposo y se desplaza con una aceleración, así, tal cual está así configurado. Encontrar la posición del automóvil al transcurrir 12 segundos si sabemos que arrancó del reposo y se desplaza con una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado. ¿Qué pasó ahí? Ese es un ejemplo de un ejercicio implícito. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la velocidad inicial, Galvez? Ahí es cero, porque se supone. Muy bien. ¿Por qué sé que es cero? No me están diciendo que la velocidad inicial es cero. ¿Qué pasó ahí? Porque la velocidad, porque uno inicia siempre en cero. O sea, no puede iniciar bueno, en este caso no se puede iniciar en otro número. No, porque, ¿Por qué no? Porque paró, ¿no? Porque dice que reposó. Porque inicia o sea, está de estándar a velocidad, ¿no? Aumentar su velocidad. Hay una palabra clave ahí. Duarte, ¿cuál es la palabra clave que me dice que arranca desde que su velocidad inicial es cero? Reposo. Ay, sí, la palabra clave es reposo, ¿no? Exactamente.
Eso quiere decir implícito. Hay ejercicios donde me dan los datos tan de una, yo lo único que tengo que hacer es reemplazar. Hay otros donde hay palabras clave, llamémoslo así, que tenemos que interpretar para saber los datos. ¿Sí? Una de esas palabras claves es reposo, se dejó caer, bueno, y algunas otras. Y otro tipo de ejercicios es que tengo que utilizar otras ecuaciones. Por ejemplo, hay una ecuación que me da la velocidad inicial. Si no me dan una velocidad inicial, tengo que ir a esa ecuación para encontrar la velocidad inicial. Después de que encuentre la velocidad inicial, ahí sí puedo reemplazarla en esta ecuación. ¿Listo? Entonces, conclusión, va a pasar, me pueden dar todos los datos, lo único que hago es reemplazar. Me pueden dar un dato por ahí escondido con una palabra clave, es decir, un dato implícito, entonces listo, lo reconozco, mi lógica me dice que es 0 porque y listo, y lo reemplazo. O no me pueden dar un dato y tengo que utilizar otra ecuación para encontrar ese dato y luego devolverme a la ecuación inicial para reemplazar. Eso es más o menos, en conclusión, esos son los ejercicios de física que vamos a ver este periodo. Así van a encontrar ustedes los datos distribuidos. ¿Listos? Perfecto. En esta clase vimos la ecuación de posición. Entonces vamos a hacer unos ejercicios de posición y después vemos otra ecuación que es la ecuación de velocidad y vemos otra ecuación. Vamos a ver 3 o 4 ecuaciones. En esta clase alcanzamos a ver una ecuación. ¿Listo, muchachos?